Personajes, Noticentro 1, en alianza con el CESA, presenta Responsabilidad Democrática Empresarial. Estamos nuevamente en nuestra sección Personajes, una alianza con el CESA de responsabilidad democrática empresarial, y hemos invitado una serie de empresarios y hoy traemos uno muy especial del sector de los call centers o de las BPO. Él es Ricardo Durán y representa una compañía que él ayudó a fundar. Es Outsourcing SaaS Big. Hablemos, Ricardo, Correcto. bienvenido, del tipo de compañía que usted representa. ¿Qué es Outsourcing SaaS Big? Gracias, Jorge Hernán. Muchas gracias por la invitación. Nosotros representamos una empresa de centros de llamadas o call centers e iniciamos esta aventura empresarial hace 32 años. Fuimos los pioneros y los creadores de la industria. Nosotros abrimos la industria de los BPOs en el país y luego de 32 años ya estamos muy posicionados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Prestamos servicios a más de 20 países de la región latinoamericana. Nos estamos expandiendo a España y somos una empresa que presta servicios de centros de llamadas, sobre todo entrantes de servicio al cliente, llamadas salientes, televentas, prospectación de clientes y también servicios de back office. Ricardo, hace más de 30 años, ¿con cuál comenzó su emprendimiento en esa época? ¿Cuál fue su primer cliente? El primer cliente institucional fue la ex Compaq, que hoy en día es Hewlett Packard. Computadores. Sí, ahí prestábamos servicios de soporte técnico telefónico. Ese fue nuestro primer cliente. Y luego de Compaq, al cabo de unos pocos meses, esto es en el año 94, nos contrató Microsoft. Entonces nos convertimos en una empresa prestadora de servicios técnicos telefónicos para estas dos grandes multinacionales en su momento. Estamos hablando que ustedes inician, pues antes de la existencia de la telefonía móvil celular y el internet móvil y todo lo que hoy conocemos para comunicarnos. Eran llamadas fijas y algunas de ellas, me imagino, de larga distancia. Absolutamente. En el año 93, Jorge Hernán, lo más difícil que había, yo creo que en todo Colombia, era conseguir un PBX. Era necesario constituir un PBX para tener un solo número. ¿Dependía de Telecom eso o En las ese momento operadoras? dependíamos de ETB. ETV. ETB fue el operador nuestro y gracias a Dios tuvimos la fortuna de diligenciar este trámite de PBX en el año 93 y más o menos al cabo de unos 7, 8 meses pudimos lograr el PBX. Entonces iniciamos con un servicio telefónico normal. No existía, lógicamente no teníamos internet, no teníamos todos los medios de comunicación que tenemos hoy en día. ¿Cómo fue esa experiencia de capacitar a las primeras personas que trabajaron con usted, que claramente no tenían experiencia porque ustedes fueron los primeros? Sí, nosotros empezamos en octubre del 93, acabamos de cumplir 32 años y iniciamos dos personas, el mensajero y yo. Y lo que hicimos en ese momento fue crear una base de datos inteligente que fue conocida más adelante como los CRMs. Entonces, en ese momento fuimos nosotros los primeros en ofrecer servicios de call center con una base de datos inteligente CRM. Entonces, el mensajero, que era una persona cacharrera, decíamos en ese momento, empezó a trabajar con una base de datos que en su momento se llamaba Access de Microsoft y logramos perfilar a todos los clientes, conocer toda la información de los clientes que eran dueños y propietarios de computadores personales, y fue así como con Compaq empezamos a crear toda esta base de datos. Ellos nos llamaban y nosotros ya respondíamos conociendo quién era el que nos llamaba. Claro, cuando ya nos contrata Compaq empezamos a crecer en números de asesores o representantes de servicio, y claro, después cuando Microsoft se anima a contratarnos, pues ahí fue donde realmente nos catapultamos. Sin internet, uno de pronto hoy le parece difícil, pero a ustedes les tocaba vía telefónica hacer un servicio sobre una máquina que no estaban viendo. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, la máquina la conocíamos porque nosotros teníamos la información de cada usuario y de cada máquina. Entonces nosotros sabíamos qué aplicativos tenían los computadores, sabíamos qué impresora, qué marca de impresora tenían, qué otros dispositivos estaban conectados al computador.
Entonces sí sabíamos la configuración del cliente final. Bueno, han pasado varios años y me imagino que tiene mil anécdotas. Cuénteme dos o tres que a usted de verdad le han llamado la atención de clientes que piden cosas realmente exóticas. Pues me viene a la cabeza una, estos años 95, 96, fuimos muy exitosos con Compaq. De hecho, fuimos los primeros que exportamos servicios de BPO en el país. Nosotros iniciamos nuestra exportación de servicios a Chile. Allá nosotros abrimos el call center en Chile también y a servicios y también a países de la región caribeña. Y en ese éxito que tuvimos con Compaq, porque fuimos muy bien calificados por los usuarios finales, hubo una anécdota que recuerdo muy bien y fue una llamada que duró 4 horas 15 minutos. Y era una persona que llamaba todos los días al call center, todos los días. Y ya no era para que nosotros le prestáramos servicios de lo que le estaba pasando en su computador, sino que le gustaba hacer terapia con nosotros, Conversar. conversar. Y como a nosotros nos contrataban para prestarle un servicio excelente a los clientes, pues no podíamos colgar la llamada. Esta llamada duró 4 horas y cuarto más o menos, y la persona pues nos contó toda su vida en esas 4 horas y no nos quería colgar. Pero nosotros no le podíamos colgar porque en esa época, la verdad, el interés por el servicio al cliente era muy genuino y era un interés donde el cliente que nos contrataba quería que todas las llamadas salieran perfectas. Entonces, pues es una anécdota de cómo nosotros nos convertimos inclusive como en unos terapeutas para los clientes finales. Pues la empresa ha vivido los cambios tecnológicos más importantes de telecomunicaciones, el acceso a Internet, las llamadas de telefonía móvil, luego el Internet móvil, la desaparición del fax. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese proceso de ir actualizando la infraestructura para poder tener lo mejor que hay hoy disponible en el mercado? Sí, es verdad, nosotros hemos ido de la mano con todos los avances en telecomunicaciones. Fuimos el primer centro de llamadas que migró a voz sobre IP, por ejemplo, donde ya todo era a través de la telefonía digital, llamémoslo así, y no análoga. Fuimos los primeros en crear un call center omnicanal, por ejemplo. Fuimos los primeros en tener toda una, digamos, en compañía de la telefonía, pudimos nosotros tener todo un centro de contactos donde nos llegaban a nosotros y nos llegan actualmente por diferentes canales los servicios. Entonces, pues entraron los faxes en su momento, nosotros gestionábamos todos los faxes, entraron los BBS en ese momento, que fue antes de Internet, que era el Bulletin Board System, que era una red privada que teníamos nosotros para Compaq, donde ya había correos electrónicos, pero dentro de una red privada. Luego entró Internet, entonces ya nosotros contestábamos todos los servicios de correo electrónico para Internet. Posteriormente, pues han entrado los chats, las redes sociales, y bueno, hoy en día ya estamos con inteligencia artificial y tenemos agentes IA que responden este tipo de solicitudes. Algo importante en las compañías como la suya, señor Durar, es que el cliente necesita entregarle la información de sus propios clientes y a veces eso pues implica tener ciertos protocolos de ciberseguridad, digamos, de proteger la información, especialmente con la ley de habeas data y todo esto. Cuéntenos a grosso modo cómo manejan el tema de la data de los usuarios finales y también de las corporaciones que ustedes atienden. Sí, el tema de ciberseguridad está en el primer renglón de todas las empresas en el mundo y por supuesto en los BPOs es muy relevante y muy significativo tener uno una protección y un blindaje para los clientes que nos contratan. De tal manera que nosotros desde hace muchos años ya somos certificados 27001, que es la certificación de seguridad informática. También somos certificados PCI y estamos siempre evolucionando con nuevas prácticas de seguridad informática porque es una realidad que estamos siendo amenazadas todas las empresas en el mundo por estos hackers que siempre quieren vulnerar los sistemas nuestros. Entonces, como siempre, como en el primer renglón tenemos la seguridad informática como algo que, pues, que hace parte del core business nuestro.
¿Cuáles son las empresas más difíciles de atender? ¿Aerolíneas, bancos? ¿En dónde hay mayor dificultad? Las aerolíneas son difíciles y las empresas de telcos, las telecomunicaciones. Y la razón es que estos clientes o que pertenecen a estas dos industrias, normalmente los procesos no los tienen actualizados, son procesos antiguos, con muchas aplicaciones, y por eso los asesores siempre se demoran tanto en estas llamadas, porque no tienen realmente una estructura informática que esté realmente acorde con las necesidades que tiene el mercado. Usted nos cuenta la anécdota de un cliente que los llama y habla de su tema personal. Pero usted que fue fundador de la empresa y todavía está allí, habrá visto casos de empleados también que tienen unas historias únicas, historias de vida que usted, pues, digamos, vio crecer. Cuéntenos alguna anécdota de su fuerza laboral que le haya llamado la atención. No, pues esa es mi mayor recompensa como emprendedor y empresario, eh, ver cómo progresan estos jóvenes, porque la población nuestra es entre 20 y 28 años, donde entran a trabajar en un call center, estudian y trabajan en simultánea, y son jóvenes realmente con una, con una actividad bastante movida entre su vida personal, sus estudios y su trabajo, y que también pues inclusive asisten a sus familias. Entonces, em, yo tengo pues muchas historias, pero le voy a contar la del mensajero. La del mensajero, si me está escuchando, él se llama Enrique Suárez. Estamos hablando del inicial, el que empezó Inicial, con usted. exactamente, Enrique El otro Suárez. fundador, digámoslo así. Sí, yo lo llamo también, lo podría llamar cofundador. Por ejemplo, Enrique Suárez, si nos está viendo, él inició conmigo y él venía de ser mensajero de la compañía donde yo estaba antes. Yo lo sonsaqué de mensajero y esta era una empresa familiar a propósito, y entró a trabajar conmigo y empezó a progresar de una forma absolutamente impresionante, porque él terminó eh, contratado por Compaq directamente. O sea, al cabo de unos 4 o 5 años terminó contratado por Compaq directamente y ocupó allá un puesto de técnico acá en Compaq Colombia, y empezó a avanzar dentro de Compaq. Empezó a avanzar a tal punto que llegó a conocer muchos países, llegó a realmente ser una persona muy importante dentro de la corporación Compaq, que en ese momento era como se conocía, y hoy en día él vive en Santana de Chía, conoce muchos países, es una persona bastante viajada, tiene su familia, y para mí pues ese es un gran ejemplo, ¿no? De como esos tengo muchísimos más, pero ese digamos que es uno de los más significativos, porque ahí es donde uno ve como un colombiano sí tiene la oportunidad de progresar cuando tiene empleo, cuando tiene realmente la oportunidad de trabajar en una empresa, que en el caso fue la nuestra. En el caso suyo y otras personas como usted que montan la empresa de ceros y arrancan, pues hay muchas épocas difíciles, financieras, laborales, la competencia ahora pues me imagino que es más difícil que antes, con otras compañías que han llegado al mercado y entonces el emprendedor termina siendo como un aventurero, o sea, va sobre la marcha tomando decisiones. Cuéntenos un poco de eso porque a veces los clientes de las compañías o la audiencia que nos está viendo no entiende lo importante que es ser emprendedor y que se tiene que tener unos ciertos requisitos para llegar a un cargo de esos y poder tomar ese tipo de decisiones. Sí, pues uno de los requisitos para ser un emprendedor a largo plazo es poder superar las adversidades, precisamente. Y nosotros en los 32 años hemos tenido unas 2 o 3 situaciones muy difíciles, muy complicadas, en donde llega uno a pensar que no va a continuar en el negocio, que uno tiene que cerrar la empresa. eh, pero yo creo que la resiliencia y el rigor, la disciplina, eh, la perseverancia y la fe, creo yo que son eh, temas que uno, si los tiene bien sólidos dentro de su ADN, pues hay manera de salir de esas dificultades. Pero todo empresario debe pasar por esas. Todo empresario debe pasar por esas bajas en donde
donde la situación es bastante difícil y las adversidades son las prácticamente amigas de uno en ciertos momentos de la vida empresarial. Pues muchas gracias, señor Durán. La verdad es una historia impresionante la de su compañía, todo el emprendimiento desde ceros a lo que es hoy. Felicitaciones. Gracias por contarnos su historia hoy aquí en Personajes, la sección en alianza con el CESA de Responsabilidad Democrática Empresarial. Sigan con más noticias en Noticentro 1.